Lo que gastas en el supermercado no se está disparando por la avaricia corporativa ni por el gasto del gobierno. Y si la verdadera razón por la que los costos siguen aumentando está a miles de kilómetros de distancia, una zona del Océano Pacífico acaba de alcanzar temperaturas récord, lo que está contribuyendo a devastar las cosechas de cacao y café en todo el mundo. Los agricultores están enfrentando un colapso financiero, y tu café de la mañana se ha convertido en una víctima geopolítica. El impuesto oculto que estás pagando no va al gobierno, se lo está tragando el Océano Pacífico. Capítulo 1. La barra de chocolate de $12. El último fenómeno de El Niño en 2023 y 2024 causó un caos sin precedentes en la agricultura global, incluyendo grandes interrupciones en el suministro de cacao, granos de café e incluso agua. Los futuros del cacao se dispararon a más de 150 entre junio de 2023 y finales de 2024, alcanzando un máximo de casi $12.200 por tonelada imperial. Eso es como si el precio de la plata aumentara 5 veces en un solo año. Ese fenómeno de El Niño fue considerado fuerte. Fue uno de los principales factores para que 2024 fuera el año más caluroso registrado, y eso fue literalmente solo el calentamiento. Esta vez la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, o NOAA, anticipa un super El Niño, el más fuerte en 150 años. Para empeorar las cosas, se espera que ocurra en el verano de 2026 y que dure hasta febrero de 2027. El Niño de 2023-2024 causó sequías, inundaciones e incendios forestales generalizados. Impactó gravemente la agricultura, lo que llevó a prohibiciones de exportación y escasez de cultivos críticos como el arroz. Provocó retrasos en los envíos y escasez de energía debido a los bajos niveles de agua. La combinación de estos factores hizo que los precios de los alimentos se dispararan a nivel mundial. Ese fue un El Niño muy fuerte. Ahora imagina el caos que va a causar un super El Niño. Es un fenómeno que se está volviendo más frecuente y más poderoso. Algunos científicos advierten que quizá ya estemos en un estado de El Niño más o menos permanente. Se espera que el precio de los cultivos clave aumente drásticamente, porque los efectos pueden durar hasta 3 años después del evento. Los precios del cacao han caído un 70% desde el récord alcanzado durante El Niño de 2024, pero el precio del chocolate no lo ha hecho, ni de cerca. Si no fuera por las medidas tomadas por los fabricantes, probablemente sería mucho más caro de lo que ya es. En un intento por mantener los precios bajo control, los fabricantes de confitería se han visto obligados a introducir la reduflación, barras de chocolate más pequeñas por el mismo precio. La última víctima es la barra estándar de Mars, que se redujo de 1.8 onzas a 1.40 y 1 onzas en abril de 2026. Empresas como Lindt y Sprüngli, Mondelez y el proveedor de ingredientes Barry Callebaut también han recurrido a bajar la calidad del producto. Están sustituyendo la manteca de cacao por manteca de karité y aceite de palma. Otros están usando extracto de levadura o alternativas al cacao hechas de semillas de uva y girasol tostadas. Así que, El Niño ya ha provocado que las barras de chocolate sean más pequeñas, menos chocolatosas y más caras. Ahora los precios del cacao están a punto de volver a subir drásticamente. No hay manera de evitarlo. Tus finanzas están a merced de El Niño. El cambio climático es real y puedes sentirlo directamente al pagar. Pero los impactos no solo afectan a los cultivos. Capítulo 2. El cuello de botella de Panamá. El Niño también provocó sequías que llevaron a niveles de agua más bajos a lo largo de las rutas marítimas vitales. La advertencia ya estaba clara durante el fenómeno del Niño 2023-2024, especialmente en el Canal de Panamá. El canal de 51 millas es el punto de estrangulamiento más crítico para el comercio agrícola de Estados Unidos. Aproximadamente entre el 14 y el 17% de todas las exportaciones agrícolas de Estados Unidos, por volumen, transitan por el canal. Sin embargo, más importante para lo que gastas en el supermercado, aproximadamente el 40% de todo el tráfico de contenedores de Estados Unidos pasa por el canal. Eso incluye grandes cantidades de frutas, verduras, materias primas como el cacao y alimentos procesados que llegan al país. Las interrupciones en el canal provocan repercusiones en la cadena de suministro. Eventualmente, eso termina afectando tu bolsillo. En 2023, la Autoridad del Canal de Panamá implementó nuevas regulaciones que permitieron un máximo de 22 cupos diarios para el tránsito de barcos. Ellos anticipaban un aumento en el tráfico. Y luego llegó El Niño. Provocó una sequía grave en el lago Gatún, un tramo clave del sistema del canal que proporciona agua dulce para sus esclusas. El canal descarga suficiente agua del lago como para llenar 76 piscinas olímpicas con cada embarcación que transita. Gracias a la sequía, los niveles de agua bajaron, lo que significa que menos barcos pudieron pasar. Para febrero de 2024, la autoridad pudo revisar la cifra debido a lluvias inesperadas y aumentarla a 24, pero seguía siendo menos que los 36 a 38 barcos que normalmente transitan el canal diariamente. El impacto fue enorme.
Esto creó una acumulación de barcos que fue creciendo constantemente. En un momento, en agosto, había más de 160 barcos en la fila. Algunos se retiraron, optando por agregar miles de millas, millones de dólares y tiempo de tránsito a sus viajes. En su lugar, rodearon el extremo sur de Sudamérica, el Cabo de Buena Esperanza en la punta de África o el Canal de Suez. Los propietarios de barcos estaban ofreciendo hasta $4 millones para quedarse con los cupos que esos barcos habían dejado vacantes. Más de 20 veces la tarifa normal. El retraso se propagó por la cadena de suministro como un contagio. Cuando los barcos no podían llegar a sus puertos de destino, los camiones que esperaban para transportar su carga quedaban inactivos. El resultado fueron cuellos de botella, inducidos por la sequía, que dejaron varada suficiente carga como para llenar una fila de camiones de carga que se extendería desde Nueva York hasta Londres. El daño económico causado se extendió mucho más allá de Panamá. Las interrupciones duraron meses. En Sudamérica, el río Amazonas y sus afluentes, como el río Negro, alcanzaron niveles mínimos históricos. Las comunidades quedaron aisladas, las economías locales quedaron paralizadas. En octubre de 2024, 8 meses después de que el Niño disminuyera, el río Negro cayó a una profundidad de 41 pies y medio. Fue la profundidad más baja registrada desde que comenzaron las mediciones en 1902. Las aguas bajas dejaron varados a barcos de carga y transbordadores fluviales, aislando a cientos de miles de personas en Brasil, Perú y Colombia. De nuevo, ese fue un El Niño fuerte. Este próximo es aún más fuerte. Si un solo El Niño puede cerrar el canal más vital del mundo y el río más grande, ¿qué pasa durante un Super El Niño? Capítulo 3. La trampa energética. Ya tuvimos un adelanto en 2023 y 2024, y en ningún lugar fue más devastador que en Zambia. Esta nación sin salida al mar depende de la energía hidroeléctrica para el 85% de su suministro eléctrico. Gran parte de esa energía proviene de la represa de Kariba. La central Kariba Norte es la pieza central de la red hidroeléctrica de Zambia, responsable de aproximadamente un tercio de la producción total de energía. O al menos lo era. La misma sequía provocada por El Niño que afectó a Panamá también golpeó a Kariba. Para septiembre de 2024, la producción de Kariba Norte había caído un 90%. El almacenamiento útil del lago, el agua utilizada para la generación de energía, había caído a solo 1.1 metros de los niveles más bajos en la historia. Las otras plantas hidroeléctricas de Zambia estaban en un estado similar. Los niveles de agua hasta la rodilla rápidamente pusieron al país de rodillas. La demanda nacional de electricidad de Zambia promedia alrededor de 2.400 megavatios. Para septiembre, su suministro había caído a 900 megavatios, una reducción de aproximadamente el 60%. Para estabilizar su red eléctrica colapsada, la empresa de energía del país, SESCO, se vio obligada a implementar apagones rotativos conocidos como cortes programados. A medida que la crisis se agravaba, los apagones se extendieron. En su punto máximo, toda la nación quedó sumida en la oscuridad hasta por 21 horas al día. Los zambianos ya se habían acostumbrado a entre 4 y 8 horas de apagones programados antes de que comenzaran los cortes de 21 horas en septiembre de 2024. 8 meses después, todavía enfrentaban cortes de energía de 17 horas diarios. Hoy en día, el país sigue padeciendo apagones programados irregulares porque el déficit energético no se ha resuelto. Las consecuencias del último fenómeno de El Niño en la economía han sido graves. Producción industrial reducida, horas laborales perdidas y una actividad económica más lenta. Pero la pérdida de generación de energía también ha tenido otro efecto potencialmente más desastroso a largo plazo, al interrumpir la transición hacia fuentes de energía más limpias y ecológicas. Como la mayoría de los países, Zambia ha estado avanzando para diversificar su energía con la introducción de tecnologías más limpias. El país había firmado una serie de acuerdos para plantas solares. Estos incluyen un acuerdo de $2.000 millones con la empresa estatal de los Emiratos Árabes Unidos, Masdar, y un acuerdo de compra de energía con la empresa canadiense Sky Power Global. Esperan suministrar suficiente energía solar para abastecer a 4 millones de hogares. Ahora Zambia ha recurrido a un intento desesperado para mantener las luces encendidas. Están recurriendo al carbón. En junio de 2026, el brazo estatal de inversiones del país, CCTCIM Investments Holdings, anunció una asociación con la empresa china Wonderful Group Services Limited. El objetivo es desarrollar un importante proyecto de energía térmica a base de carbón que se espera genere hasta 600 megavatios de electricidad. El gobierno no tiene otra opción. Necesita mantener las minas operando, las fábricas funcionando y los hogares conectados mientras las alternativas renovables continúan desarrollándose. Dice que el carbón ofrece algo que la energía solar e hidroeléctrica no pueden. Genera electricidad las 24 horas del día, sin importar la lluvia, la nubosidad o las condiciones climáticas estacionales.
pero también está acelerando un desastre climático global. Se está optando por la supervivencia a corto plazo a costa de una catástrofe a largo plazo. En una cruel ironía, la transición hacia la energía verde está siendo saboteada por el mismo cambio climático que pretende combatir, y el daño no se detiene en los cortes de energía. Capítulo 4. Las guerras del arroz. La falta de agua no solo está apagando las luces, está vaciando las reservas mundiales de alimentos, aumentando las posibilidades de una hambruna generalizada y elevando los precios de alimentos básicos escasos, como el arroz. En la última década, más o menos, la India se ha convertido en el mayor exportador de arroz del mundo, representando el 40% de las exportaciones mundiales de arroz en 2022 y 2023. Cualquier interrupción en las exportaciones de la India repercute de manera dramática en todo el mundo. Y eso es exactamente lo que sucedió durante el fenómeno de El Niño 23-24. En toda Asia, el arroz es la base de la alimentación de las personas. Proporciona entre el 40 y el 67% de las calorías totales consumidas. Países desde Bangladesh hasta Nepal dependen en gran medida de las importaciones de la India. Por eso cundió el pánico en julio de 2023 cuando la India prohibió de inmediato la exportación de arroz no basmati. Más de 40 países dependen de la India para más de la mitad de sus importaciones de arroz, y la prohibición afectó aproximadamente al 25% de las exportaciones totales de arroz de la India. Esto causó pánico inmediato. La prohibición duró alrededor de 14 meses y el gobierno indio la levantó en septiembre de 2024. Durante este tiempo, las exportaciones totales de arroz de la India cayeron un 34% en comparación con el año anterior. Las exportaciones de arroz blanco no basmati se desplomaron un 88%. Fue el equivalente calórico de quitar cada grano de arroz de los estantes de cada Walmart en Estados Unidos. ¿El efecto? Precios del arroz altísimos en todo el mundo. Países de toda Asia y África subsahariana se apresuraron a buscar nuevos proveedores, pero Tailandia, Vietnam y los otros grandes exportadores también estaban siendo afectados por El Niño. Para febrero de 2024, el precio del arroz tailandés de referencia había subido un 22%, alcanzando niveles que no se veían en 15 años. El impacto no se detuvo ahí. Los precios del arroz se dispararon en toda Asia y África, afectando especialmente a países como Nepal, Filipinas y Senegal. Las interrupciones, sin duda, aumentaron la inseguridad alimentaria y la pobreza en algunos de los lugares que menos podían permitírselo. Se estima que las pérdidas de bienestar en África subsahariana solamente ascienden a alrededor de $353 millones como consecuencia directa de la prohibición. Desde que se levantó la prohibición, la India y otras naciones han incrementado el suministro. Esto ha contribuido a una caída significativa en los precios, regresando a niveles más normales hasta que ocurra el próximo Super El Niño. Si el suministro interno se ve amenazado, la India ha demostrado que está preparada para detener las exportaciones y estabilizar el mercado nacional. Y no es solo el arroz. Todos los cultivos que requieren mucha agua, como el azúcar, el aceite de palma y el algodón, están en riesgo. Pocas cosas alteran a las sociedades más rápido que la escasez y el alto costo de los alimentos básicos, especialmente en los países en desarrollo. El aumento de la migración, la inestabilidad geopolítica, los conflictos y gastos más altos en el supermercado podrían volverse más comunes. La barra de chocolate de $12, la escasez de agua y las crisis del arroz no son desastres aislados. Están conectados por un enorme sistema atmosférico, y ese sistema se está descomponiendo. Capítulo 5. El motor invisible. Cuando se trata de El Niño, la mayoría de la atención se ha centrado en la forma en que el fenómeno provoca temperaturas más altas en la superficie del mar en el Océano Pacífico tropical. Esto, a su vez, provoca lluvias irregulares, sequías, inundaciones y una infinidad de otros males climáticos. Estos problemas son muy reales, pero las temperaturas más altas no son los efectos más peligrosos. El Niño está descomponiendo el sistema global de lluvias, y las consecuencias podrían ser inimaginables. La circulación atmosférica de este a oeste sobre el Océano Pacífico se conoce como la circulación de Walker, y estos patrones de viento determinan cómo fluye el comercio mundial. También juegan un papel desproporcionado en la formación del clima global. El aire asciende en el Pacífico Occidental tropical y viaja hacia el este en las capas altas de la atmósfera. Luego, el aire desciende de nuevo a la superficie sobre el Océano Pacífico Oriental, donde los vientos superficiales lo empujan de regreso hacia el oeste. No siempre es constante, a veces es más débil, a veces es más fuerte. Durante un evento de El Niño, la circulación de Walker se debilita, reduciendo los vientos del este en todo el Pacífico tropical. Ese cambio altera los patrones meteorológicos globales. En el Pacífico Occidental, incluyendo Indonesia y Australia, se vuelve más caluroso y seco, lo que a menudo provoca sequías. Al mismo tiempo, el Pacífico Oriental experimenta lo contrario, lluvias más intensas e inundaciones en lugares como Perú y Ecuador. El resultado es un desequilibrio extremo. Algunas regiones reciben demasiada lluvia, otras muy poca,
y las consecuencias se extienden a la producción agrícola, el riesgo de desastres y la inestabilidad económica en todo el mundo. Y también tu cuenta del supermercado. Durante el fenómeno de El Niño 23-24, las temperaturas máximas de la superficie del mar alcanzaron alrededor de 29 a 30 grados Celsius, la quinta más alta registrada. Pero esta vez, la circulación de Walker no se debilitó tanto como se esperaba. El efecto de las aguas más cálidas del Pacífico fue parcialmente compensado por un calor sin precedentes en los océanos Índico y Atlántico tropicales. Ese calor adicional provocó cambios atmosféricos que fortalecieron los vientos alisios y reforzaron la circulación de Walker, contrarrestando la influencia del Pacífico. Como resultado, las anomalías promedio de lluvia en el Pacífico tropical fueron mucho menores de lo esperado, pero sería un error pensar que salimos bien librados. No salimos bien librados porque el efecto de este motor de lluvia descompuesto no se queda en los trópicos. Persigue activamente al resto del mundo, a través de la alteración de la corriente en chorro. La lluvia tropical es la fuente de calor que impulsa las ondas atmosféricas globales. Debido a que el efecto sobre la circulación de Walker fue débil en el 23 y 24, el evento no logró desencadenar fuertes teleconexiones extratropicales adicionales. Las teleconexiones son patrones recurrentes y de gran escala de presión y circulación atmosférica que vinculan anomalías climáticas separadas por miles de millas. Actúan como una especie de puente, permitiendo que los cambios del tiempo en una región influyan en el tiempo de otra región. Las teleconexiones pueden durar semanas o meses y a menudo regresan en ciclos. Eso es lo que las hace tan importantes para la predicción estacional. Al monitorear las regiones de origen, los meteorólogos pueden predecir el clima en regiones de respuesta lejanas con meses de anticipación. Eso lo convierte en una herramienta poderosa para prepararse ante sequías, inundaciones y calor extremo. También ayuda a mantener los precios bajos. Las teleconexiones débiles de 2023-24 tuvieron 3 consecuencias principales y totalmente inesperadas. Primero, los meteorólogos esperaban que una circulación de Walker más débil trajera un invierno húmedo muy necesario al sur de Estados Unidos y California. La región había estado lidiando con una sequía severa, pero nunca se materializó realmente y la sequía continuó. En segundo lugar, si hay algo positivo en El Niño, es que tiende a disminuir la actividad de huracanes. El fuerte cizallamiento vertical del viento normalmente desintegra los huracanes. Sin embargo, debido a que la respuesta de la circulación atmosférica fue débil, este cizallamiento no se materializó sobre el Caribe y el Atlántico como se esperaba. Como resultado, la temporada de huracanes de 2023 se convirtió en la cuarta más activa registrada. Y en tercer lugar, los pronósticos estacionales se volvieron poco confiables. Los vínculos normales entre las temperaturas superficiales del mar en el Pacífico y los patrones climáticos globales se rompieron. Así que incluso cuando El Niño actúa de manera diferente a lo esperado, su impacto sigue siendo severo, y eso es porque los efectos no se limitan solo a los trópicos y las regiones costeras. Capítulo 6. La deformación de la corriente en chorro. El planeta es un gran sistema meteorológico profundamente conectado, y los efectos de El Niño tocan cada rincón de una u otra manera. En Estados Unidos invierte los patrones climáticos debido al impacto de El Niño en un sistema meteorológico planetario crítico. Las ondas de Rossby, también conocidas como ondas planetarias, son un tipo de onda inercial que ocurre de forma natural en fluidos en rotación. Se encuentran en las atmósferas y océanos de la Tierra y de otros planetas debido a la rotación del planeta. Las ondas de Rossby son patrones gigantes atmosféricos y oceánicos que ayudan a dar forma al tiempo a escala global. En la atmósfera dirigen los sistemas de presión y la corriente en chorro. En el océano, viajan a lo largo de los límites entre el agua superficial cálida y las capas profundas más frías. El Niño interrumpe todo este sistema. Desplaza la principal fuente de energía atmosférica, la fuente de ondas de Rossby, del Pacífico Occidental al Pacífico Central o Oriental. Durante El Niño, las altas temperaturas de la superficie del mar en el Pacífico Central y Oriental provocan un intenso movimiento ascendente en la atmósfera y lluvias intensas. Esto obliga al aire a dispersarse en las capas altas de la atmósfera, creando una zona de lo que los meteorólogos llaman divergencia troposférica superior. A medida que este flujo de aire interactúa con la rotación de la Tierra y los patrones de viento de fondo, genera una fuerte fuente de ondas de Rossby. Esa fuente actúa como un disparo de salida que lanza un tren estacionario de ondas de Rossby que viaja hacia el noreste a lo largo de la corriente en chorro hacia las latitudes medias. En Estados Unidos, esto a menudo establece un sistema persistente de baja presión sobre el Golfo de Alaska, una característica definitoria de los inviernos de El Niño. El resultado son condiciones secas que a menudo se desarrollan en el oeste de Canadá y en el norte de Estados Unidos, mientras que las tormentas y el aire más frío se dirigen hacia el sur de Estados Unidos. Sin nieve en el medio oeste, tormentas desagradables fuera de temporada en California. Ahora ya sabes por qué.
Pero esto no solo afecta a Estados Unidos. Gracias a las teleconexiones, los efectos se sienten en todo el mundo. Estas fuertes cadenas de ondas pueden propagarse hacia arriba hasta la estratosfera, donde debilitan el vórtice polar. Esa alteración puede luego descender, provocando calentamientos súbitos en la atmósfera y a menudo inviernos más fríos en Europa. Al mismo tiempo, el mismo sistema puede provocar calor extremo en regiones como el Sahel en África. En otras palabras, ningún lugar se salva. Y debido a que las ondas de Rossby pueden volverse estacionarias, pueden mantener los sistemas meteorológicos en su lugar. Eso lleva a extremos prolongados, sequías bajo presión alta persistente o lluvias e inundaciones bajo sistemas de baja presión estacionarios, y las condiciones meteorológicas persistentemente anormales solo llevan a una cosa: precios más altos al pagar. Ahora podrías estar pensando, bueno, al menos el niño solo aparece cada par de años, así que los efectos son temporales. Desafortunadamente, ese es el mejor de los casos. La parte más aterradora de todo esto es que estamos entrando en un estado permanente de El Niño, donde el afloramiento de agua fría del Pacífico se está debilitando estructuralmente. Los años más frescos de hoy en día ahora son más cálidos que los años calurosos de los años 80, y esa tendencia claramente está aumentando rápidamente. Capítulo 7. La muerte del ciclo. A pesar de todo el caos que causó y sigue causando, el El Niño de 2023 y 2024 fue más suave de lo que se había predicho. Aún así, las temperaturas globales de la superficie del mar en 2023 y 2024 superaron las del Super El Niño de 1997-1998 por un promedio de 0.2 a 0.3 grados Celsius en toda la superficie oceánica. Para poner en perspectiva el calentamiento global de los océanos están absorbiendo una cantidad de energía equivalente a 5 bombas nucleares de Hiroshima cada segundo. El mundo todavía está lidiando con los efectos del último El Niño. El efecto de resaca del calor residual ha sido incluso más devastador que las propias alteraciones causadas por El Niño. Ahora, el actual ya está aquí y se anticipa que será el más fuerte desde la década de 1870. Pero antes de que siquiera tengamos la oportunidad de recuperarnos de ese o de sus secuelas, llegará el próximo El Niño y luego el siguiente. Así que el pronóstico de alivio en tus gastos del supermercado y de servicios públicos es cada vez más sombrío. Es muy probable que la escasez de alimentos y los choques en el suministro se extiendan y empeoren. Lo mismo ocurrirá con la inestabilidad política y los conflictos. Pero hay otro factor inducido por El Niño que también está contribuyendo significativamente a la presión inflacionaria en todos los bienes y servicios. El mundo moderno se está volviendo inasegurable. Capítulo 8. La cláusula de seguro. Los impactos de El Niño en las teleconexiones están aumentando las primas de seguros globales al crear extremos climáticos impredecibles, simultáneos y generalizados que sobrepasan los modelos de riesgo tradicionales y agotan el capital de reaseguro. Un Super El Niño es un evento capaz de impactar riesgos en diferentes geografías, tipos de riesgo y líneas de negocio. Los posibles impactos son difíciles, si no es que imposibles, de predecir. Para las aseguradoras, esto es la peor pesadilla. Los patrones de El Niño pueden provocar simultáneamente pérdidas por inundaciones en una región, reclamaciones por sequía en otra y exposición a incendios forestales en otro lugar. Eso significa más reclamaciones y mayores costos de reaseguro. Es de especial preocupación en Estados Unidos, donde muchos en las zonas de inundación siguen estando estructuralmente infrasegurados porque las pólizas estándar para propietarios de vivienda la excluyen. Probablemente ya adivinaste a dónde lleva esto. Primas más altas para todos. Y además de todas las demás presiones inflacionarias, esas primas más altas se trasladarán a los consumidores, haciendo que los precios suban aún más. La vieja normalidad se ha ido. El Niño la ha eliminado. Esta es la nueva normalidad, y la mejor manera de afrontarla es simplemente acostumbrarse. De alguna manera, pase lo que pase en el mundo, siempre terminamos pagando más. Y entender por qué es donde las cosas se complican. Lo explicamos en el video Inflación. ¿Por qué los precios no pueden simplemente quedarse igual? O mira este video en su lugar.